Margaret Collins se despertó a las 5 de la mañana, como todos los días durante los últimos 15 años. Su pequeño apartamento era silencioso y oscuro. Vivía sola en un diminuto lugar encima de una panadería en la calle Oak. El olor a pan recién horneado siempre inundaba su hogar en las primeras horas de la mañana. Tenía 62 años y el pelo canoso recogido en un sencillo moño. Sus manos eran ásperas y fuertes por años de trabajo duro. Margaret trabajaba como conserje en la Academia de Música Riverside desde los 47 años. Todas las mañanas se ponía su uniforme azul y caminaba las 6 cuadras hasta el trabajo. La Academia de Música Riverside era una escuela prestigiosa para niños ricos que querían aprender música. El edificio era antiguo y hermoso, con grandes ventanales y pisos de mármol. Los estudiantes provenían de familias adineradas y pagaban miles de dólares para estudiar allí. Aprendían a tocar el piano, el violín y otros instrumentos. La mayoría de ellos nunca tendría que preocuparse por el dinero en su vida. El trabajo de Margaret era sencillo pero importante. Ella limpiaba las aulas, los pasillos y las salas de práctica. Vaciaba las papeleras y fregaba los suelos. Limpiaba los costosos pianos y se aseguraba de que todo estuviera perfecto para el día siguiente. Los alumnos y profesores pasaban a su lado todos los días, pero la mayoría ni siquiera la veía. Era invisible para ellos, una trabajadora más con uniforme azul. No sabían su nombre ni nada de su vida. A Margaret no le importaba. Estaba acostumbrada a pasar desapercibida. Había aprendido hacía mucho tiempo que las personas como ella debían mantenerse en un segundo plano. Pero Margaret guardaba un secreto. Todas las tardes, después de que el último alumno se marchara y los profesores cerraran sus despachos, se quedaba. Caminaba lentamente por los pasillos vacíos, escuchando el silencio. Luego iba a una de las salas de práctica y se sentaba al piano. Margaret sabía tocar música. La tocaba muy bien. Sus dedos sabían exactamente dónde colocarse en las teclas. Podía hacer cantar al piano con hermosos sonidos, pero solo tocaba cuando no había nadie alrededor. Solo tocaba en las habitaciones vacías después del anochecer. Llevaba haciéndolo 15 años. Todas las noches tocaba durante 1 o 2 horas. A veces tocaba canciones tristes que le traían recuerdos del pasado. Otras veces tocaba canciones alegres que la hacían olvidar sus problemas. La música era su amiga secreta. Margaret recordaba cuando era joven. Nació en un pequeño pueblo llamado Millfield. Su familia era pobre, pero su madre trabajaba duro para darle una buena vida. Cuando Margaret tenía 6 años, su madre le compró un piano viejo a un vecino. Costó $50, lo cual era mucho dinero para ellos. La madre de Margaret no sabía leer música, pero quería que su hija aprendiera. Encontró un profesor de piano en el pueblo que aceptó darle clases a Margaret por $5 a la semana. Margaret aprendió rápidamente. Tenía un don natural para la música. Sus pequeños dedos podían hacer que el viejo piano sonara como un juego de palabras mágico. Para cuando Margaret tenía 12 años, tocaba música que asombraba a todo el pueblo. Su profesora de piano dijo que nunca había visto a una niña con tanto talento. Margaret podía escuchar una canción una sola vez y tocarla a la perfección. También podía crear su propia música, componiendo hermosas melodías que nadie había escuchado antes. Cuando Margaret tenía 16 años, sucedió algo maravilloso. Un hombre de la ciudad vino a escucharla tocar. Era profesor de una famosa escuela de música llamada Juilliard. La escuchó tocar durante 30 minutos. Luego le ofreció una beca completa. Esto significaba que podría ir a la mejor escuela de música del país gratis. La madre de Margaret lloró de alegría. Su hija iba a tener una vida mejor. Margaret iba a hacer una verdadera música. Iba a tocar en grandes salas de conciertos y a grabar discos. Iba a ser famosa. Margaret se fue a Nueva York cuando tenía 18 años. Juilliard era como un sueño. Estudió con los mejores profesores del mundo. Practicaba 8 horas al día.
Aprendió a tocar música de grandes compositores como Mozart y Beethoven. También aprendió a tocar jazz y blues durante 2 años. Margaret era la más feliz que jamás había sido. Aprendía muchísimo. Mejoraba cada día. Sus profesores decían que tenía el talento para convertirse en música profesional. Decían que podría tocar con orquestas o dar conciertos por todo el mundo. Pero entonces sucedió algo terrible. La madre de Margaret enfermó gravemente. El médico dijo que tenía cáncer. La madre de Margaret estaba sola en casa y necesitaba que alguien la cuidara. Margaret tuvo que tomar una decisión. Podía quedarse en la escuela y seguir sus sueños o podía volver a casa y ayudar a su madre. Margaret eligió a su madre. Dejó Juilliard y regresó a Millfield. Cuidó de su madre durante 3 años hasta que falleció. Durante este tiempo, Margaret no pudo practicar mucho. Estaba demasiado ocupada trabajando y cuidando de su madre enferma. Tras la muerte de su madre, Margaret se sintió perdida. Tenía 23 años y no tenía dinero. Había faltado demasiado a clase como para volver a Juilliard. Sentía que su oportunidad se había perdido para siempre. Se mudó a la ciudad y aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Durante muchos años, Margaret trabajó en restaurantes y oficinas. Limpió casas y trabajó en tiendas. Nunca le contó a nadie sobre su pasión por la música. Se sentía como un sueño lejano. A veces veía un piano en el escaparate de una tienda y se le partía el corazón. Echaba mucho de menos tocar. Cuando Margaret tenía 47 años, vio un anuncio de trabajo. En la Academia de Música Riverside. Necesitaban un conserje. Margaret solicitó el puesto y lo consiguió. Pensó que sería agradable volver a trabajar cerca de la música, aunque solo fuera limpiando. En su primer día en la academia, Margaret escuchó a los estudiantes practicar. El sonido de pianos y violines llenaba el aire. Era hermoso, pero también la entristeció. Recordó cuando ella solía tocar así. Recordó sus sueños de ser una verdadera música. Esa primera noche, después de que todos se hubieran ido a casa, Margaret se encontró en una sala de ensayo. Había un hermoso piano de cola en el centro de la sala. Margaret miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Entonces se sentó y puso los dedos sobre las teclas. La música volvió a ella como una vieja amiga. Sus dedos recordaron qué hacer. Primero tocó una canción sencilla, luego algo más difícil. Tocó durante 2 horas esa noche. Cuando finalmente terminó, estaba llorando. Había encontrado su música de nuevo. Desde esa noche en adelante, Margaret tocaba todas las tardes después del trabajo. Se aseguraba de que nadie la viera. Cerraba las puertas con llave y apagaba la mayoría de las luces. Tocaba suavemente para que nadie la oyera. Esta se convirtió en su rutina durante los siguientes 15 años. Margaret sabía que no debía usar los pianos. Eran solo para estudiantes y profesores. Pero no podía evitarlo. La música era lo único que la hacía sentir viva. Era lo único que le recordaba quién solía ser durante el día. Margaret era solo una conserje. Limpiaba, fregaba y vaciaba la basura. Los estudiantes y los profesores la trataban como si fuera invisible. Pero por la noche, a solas con el piano, volvía a ser ella misma. Se convirtió en la música que estaba destinada a ser. Margaret nunca le contó a nadie su secreto. Vivía una doble vida. De día, era una simple limpiadora. De noche, era una artista. Había aprendido a ser feliz con esta situación. Pensaba que así sería su vida siempre. Pero a veces, tarde en la noche, mientras tocaba, Margaret se preguntaba qué habría pasado si. ¿Y si se hubiera quedado en la escuela? ¿Y si se hubiera convertido en una música famosa? ¿Y si la gente supiera quién era realmente? Margaret siempre apartaba esos pensamientos. Se decía a sí misma que debía estar agradecida por lo que tenía.
Tenía un trabajo y un lugar donde vivir. Tenía su música, aunque fuera un secreto. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Nunca imaginó que un día todo cambiaría. Nunca imaginó que su secreto sería descubierto. Nunca imaginó que la gente rica que la ignoraba a diario pronto la vería de una manera completamente diferente. Margaret Collins estaba a punto de descubrir que a veces los momentos más importantes de la vida llegan cuando menos te lo esperas. La gala anual de donantes era el evento más importante del año en la Academia de Música Riverside. Personas adineradas de toda la ciudad acudían a donar dinero a la escuela. Lucían ropa y joyas caras. Comían platos exquisitos y bebían vinos caros. Hablaban de la importancia de la educación musical para los jóvenes. Margaret había trabajado en muchos de estos eventos a lo largo de los años. Su trabajo consistía en asegurarse de que todo estuviera limpio y perfecto. Llegaba temprano para colocar las sillas y limpiar los suelos. Durante el evento, se mantenía discretamente vaciando la basura y limpiando los derrames. Este año era diferente. La gala se celebraba en la sala principal de recitales, la más hermosa de la academia. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura. Había retratos de músicos famosos por todas partes. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo, llenando la sala de una luz cálida. Pero había algo inusual en el centro de la sala. Un piano antiguo descansaba en el escenario. Era un Steinway de cola de 1920, que normalmente valdría una fortuna. Pero este piano había sufrido daños en una inundación 3 meses antes. El agua se había filtrado dentro del instrumento y había arruinado muchas de sus partes. El piano lucía hermoso por fuera, pero estaba roto por dentro. Algunas teclas se atascaban al presionarlas. Otras no emitían ningún sonido. Los pedales apenas funcionaban. La escuela había planeado desecharlo, pero aún no lo habían hecho. Margaret sabía del piano porque había estado presente durante la inundación. Había ayudado a limpiar los daños causados por el agua. Observó con tristeza cómo los trabajadores trasladaban el piano roto a la sala de recitales. Sabía que un hermoso instrumento había sido arruinado. La noche del concierto, Margaret llegó temprano al trabajo. Se puso su uniforme azul y comenzó a preparar la sala. Colocó las sillas en filas perfectas. Pulió los pisos hasta que brillaron. Se aseguró de que cada detalle fuera perfecto justo cuando los invitados comenzaron a llegar. Margaret se movió al fondo de la sala. Observó cómo hombres con trajes caros y mujeres con vestidos hermosos llenaban el espacio. Reían y hablaban en voz alta. Parecían ser dueños del mundo. Los invitados eran en su mayoría personas mayores que habían amasado una gran fortuna en los negocios. Donaban dinero a la academia porque los hacía sentir importantes. Les gustaba pensar que estaban ayudando a jóvenes músicos a alcanzar sus sueños. Robert Whitmore era el presidente del consejo directivo de la escuela. Era un hombre alto, de cabello gris y voz fuerte. Era dueño de varias empresas y tenía más dinero del que la mayoría de la gente podía imaginar. Estaba acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier lugar. Margaret había limpiado la oficina del señor Whitmore muchas veces. Él nunca la saludaba ni siquiera la miraba. Para él, ella era solo parte del mobiliario. Estaba allí para servirle. Nada más. Durante la primera parte de la velada, los invitados cenaron y escucharon discursos. El director de la escuela habló sobre la cantidad de dinero que necesitaban para comprar instrumentos nuevos. Un músico famoso dio un discurso sobre la importancia de la educación musical. Los invitados aplaudieron cortésmente y extendieron cheques. A medida que avanzaba la noche, los invitados bebían más vino. Se volvieron más ruidosos y confiados. Empezaron a creerse más graciosos e importantes de lo que realmente eran. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Después de la cena, los invitados recorrieron la sala para ver las exposiciones. Había fotos de estudiantes famosos que habían asistido a la academia. Había programas de conciertos importantes.
Había premios que la escuela había ganado. Pero lo que captó la atención de todos fue el piano roto en el escenario. La gente empezó a señalarlo y a hacer preguntas. ¿Por qué había un piano dañado en medio de la sala? ¿Qué le pasaba? ¿Sabía tocarlo alguien? El señor Whitmore había estado bebiendo vino toda la noche. Se sentía muy seguro de sí mismo y quería entretener a sus amigos. Se acercó al piano y pulsó algunas teclas. Algunas funcionaban, otras no. Se rió y llamó a sus amigos. «Miren este trasto viejo», exclamó. «La mitad de las teclas ni siquiera funcionan. Menuda chatarra». Los demás invitados se reunieron alrededor del piano. Empezaron a pulsar teclas y a reírse de los sonidos discordantes. Les pareció muy gracioso. Bromearon sobre que la escuela debería deshacerse de él. Margaret estaba limpiando las mesas del fondo de la sala. Podía oír a los invitados riéndose del piano. Eso la entristeció. Sabía que, aunque estuviera roto, seguía siendo un instrumento precioso. Merecía respeto, no burlas. Mientras Margaret limpiaba, intentó ignorar el ruido del escenario, pero los invitados cada vez gritaban más fuerte. Se divertían haciendo bromas sobre el piano roto. Lo trataban como un juguete. Entonces, al señor Whitmore se le ocurrió una idea. Había bebido demasiado vino y su juicio no era muy bueno. Miró a su alrededor hasta que vio a Margaret limpiando cables. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Oye», gritó. «Oye, tú, ¿la señora de la limpieza?» Margaret levantó la vista, sorprendida. Nadie en estos eventos le hablaba directamente. Se señaló a sí misma, sin estar segura de si se dirigía a ella. «Sí, tú», dijo el señor Whitmore. «Ven aquí». Margaret la palpó. Su rostro se puso rojo. Todos en la sala la miraban. No quería ser el centro de atención. Caminó lentamente hacia el escenario, llevando sus utensilios de limpieza. «¿Cómo te llamas?», preguntó el señor Whitmore. «Margaret», dijo ella en voz baja. «Margaret Collins». «Bueno, Margaret», dijo el señor Whitmore con una gran sonrisa. «Hemos estado mirando este piano roto y creemos que necesita a alguien que lo toque. ¿Qué tal si lo intentas?». Los invitados comenzaron a reír. Pensaron que era una gran broma. La idea de la señora de la limpieza tocando el piano les parecía muy graciosa. No tenían ni idea de que Margaret supiera tocar. Margaret estaba al pie del escenario, avergonzada. Sentía el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué decir. No quería tocar delante de toda esa gente. «Vamos», dijo el señor Whitmore. «No seas tímida. Tócanos una cancioncilla. No importa si suena mal. El piano ya está roto». Los demás invitados empezaron a animarla. Aplaudieron y la animaron a tocar. Se estaban divirtiendo a su costa. Para ellos, aquello era un espectáculo. Querían ver a la señora de la limpieza hacer el ridículo. Margaret miró a su alrededor. Vio los rostros de los invitados adinerados. Todos la observaban con diversión. Esperaban que fracasara. Esperaban que hiciera el ridículo. Algunos de los invitados ya habían sacado sus teléfonos. Querían grabar lo que creían que sería un momento gracioso. Querían compartirlo con sus amigos más tarde. Margaret se sentía atrapada. No podía simplemente marcharse. El señor Whitmore era el jefe de su jefe. Si se negaba a jugar, podría perder su trabajo. Ella necesitaba. Había aceptado este trabajo. No podía permitirse enfadarlo. «No sé tocar», dijo Margaret en voz baja. Esto hizo reír aún más a los invitados. Pensaban que estaba siendo modesta. Pensaban que sería aún más gracioso si intentara tocar sin saber. «Está bien», dijo el señor Whitmore. «Solo golpee un poco las teclas, a ver qué sonidos salen. No esperamos un concierto». Margaret miró el piano. Había pasado junto a él muchas veces mientras limpiaba.
Sabía exactamente qué teclas estaban rotas y cuáles aún funcionaban. Conocía ese piano mejor que nadie en la sala. También sabía que estaba a punto de hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba a punto de revelar su secreto a una sala llena de desconocidos. Estaba a punto de mostrarles quién era realmente. Margaret respiró hondo y subió los escalones hacia el escenario. Los invitados guardaron silencio cuando se sentó en el banco del piano. Estaban esperando a que comenzara el espectáculo. Margaret colocó las manos sobre las teclas. Podía sentir el tacto familiar de las teclas de marfil bajo sus dedos. Hacía muchos años que no tocaba delante de otras personas. Estaba nerviosa, pero también emocionada. La sala quedó en completo silencio. Incluso el camarero dejó de hacer lo que estaba haciendo para observar. Todos esperaban expectantes. Margaret cerró los ojos un instante. Pensó en su madre, quien le había comprado su primer piano. Pensó en sus profesores de Juilliard, quienes habían creído en su talento. Pensó en todas las noches que había tocado sola en las salas de ensayo vacías. Entonces abrió los ojos y comenzó a tocar. Lo que sucedió a continuación sorprendería a todos en la sala. Los invitados que se habían estado riendo de ella estaban a punto de descubrir que habían cometido un terrible error. Estaban a punto de descubrir que la sencilla señora de la limpieza de la que se habían burlado era en realidad algo extraordinario. Margaret Collins estaba a punto de mostrarles cómo sonaba la música de verdad. Estaba a punto de demostrar que el talento y la belleza pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Estaba a punto de cambiar no solo su propia vida, sino la de todos los que la observaban. El piano roto estaba a punto de volver a sonar. Y Margaret Collins estaba a punto de salir de las sombras y entrar en la luz. Los dedos de Margaret tocaron las teclas del piano roto. La sala quedó en completo silencio. Todos la observaban, esperando ver qué sucedería. Algunos sonreían, esperando divertirse con su fracaso. Otros tenían sus teléfonos listos para grabar lo que creían que sería un momento gracioso. Margaret probó algunas teclas en silencio. Las presionó suavemente para ver cuáles funcionaban y cuáles no. Había limpiado ese piano muchas veces, así que ya conocía algunos de sus problemas. Pero ahora necesitaba entender exactamente qué sonidos podía producir. Los invitados comenzaron a cuchichear. Pensaban que se estaba tardando demasiado. Querían que empezara a tocar para poder reírse. El señor Whitmore se estaba impacientando. «Vamos, Margaret», dijo. «Toca algo. Lo que sea». Margaret asintió. Había tomado su decisión. Iba a tocar, pero no como esperaban. Iba a demostrarles de lo que era capaz ese piano roto. Empezó con una melodía sencilla. Era una pieza de Chopin llamada Nocturno en mi bemol mayor. Era una hermosa y triste canción que había aprendido hacía muchos años en Juilliard. Pero no podía tocarla de la forma habitual porque demasiadas teclas estaban rotas. Así que Margaret hizo algo asombroso. Modificó la canción para que funcionara con el piano roto. Cuando llegaba a una tecla que no sonaba, tocaba una nota diferente que sonaba igual de bien. Cuando llegaba a una sección donde varias teclas estaban rotas, creaba una nueva melodía aún más hermosa que la original. Los invitados dejaron de susurrar. Dejaron de sonreír. Empezaron a darse cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo. Esto no era la broma que esperaban. Esto era música de verdad. Los dedos de Margaret se movían sobre las teclas como si bailaran. Al principio tocó suavemente, luego más fuerte. Usó las teclas que aún funcionaban para crear sonidos que nadie creía posibles. Hizo cantar al piano roto. La melodía era triste y hermosa. Les recordaba a las personas cosas que habían perdido. Les hacía pensar en las personas que habían amado y que ya no estaban con ellos. Les hacía sentir emociones que habían olvidado que tenían. La sonrisa del señor Whitmore se desvaneció. Había esperado que Margaret hiciera el ridículo. En cambio, estaba creando algo hermoso. No sabía qué pensar.
Margaret continuó tocando. Pasó de la pieza que sonaba a trompicones a otra cosa. Era una canción de jazz, que había aprendido a tocar a altas horas de la noche en las salas de ensayo vacías. La modificó para que encajara con el piano roto, haciéndola sonar como una conversación entre las teclas que funcionaban y las que no. Los invitados estaban asombrados. Nunca habían oído a nadie tocar un piano roto así. Nunca habían oído a nadie hacer música con lo que parecía un piano roto. Una situación desesperada. Margaret no solo tocaba el piano. Hacía que contara una historia. Algunos de los invitados empezaron a darse cuenta de que Margaret no solo tenía suerte. Era talentosa. Era muy talentosa. Esto no era algo que cualquiera pudiera hacer. Requería años de formación y talento natural. Mientras tocaba, Margaret empezó a sentir algo que no había sentido en muchos años. Se sentía libre. Se sentía ella misma de nuevo. Durante 15 años, había ocultado su música. Solo había tocado en secreto, solo cuando nadie la veía. Ahora tocaba para una sala llena de gente, y se sentía maravilloso. El piano roto respondía a su toque como un viejo amigo. Sabía exactamente cómo hacerlo sonar bien. Sabía qué teclas presionar suavemente y cuáles golpear con firmeza. Sabía cómo usar los pedales que apenas funcionaban. Estaba haciendo música con un instrumento al que todos los demás habían dado por perdido. Margaret pasó a una pieza más compleja. Era una sonata de Mozart que requería que ambas manos tocaran diferentes melodías. Al mismo tiempo, esto era muy difícil en un piano normal. En un piano roto, debería haber sido imposible. Pero Margaret encontró la manera. Usó su mano izquierda para tocar las notas graves que aún funcionaban. Usó su mano derecha para tocar la melodía, saltándose las teclas rotas y creando nuevos patrones. Hizo que la música fluyera como el agua, suave y natural. Los invitados ya no solo miraban, estaban escuchando de verdad. Estaban oyendo la música como debía ser oída. Estaban experimentando algo hermoso e inesperado. Margaret tocó durante 20 minutos. Pasó de la música clásica al jazz y al blues. Tocó canciones tristes y canciones alegres. Tocó canciones que hacían que la gente quisiera bailar y canciones que les hacían querer llorar. Tocó canciones que contaban historias de amor, pérdida y esperanza. Con cada canción, Margaret se sentía más segura. Recordó lo que se sentía al ser música. Recordó la alegría de crear algo hermoso. Recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Los invitados empezaron a cambiar. Las personas adineradas que se habían reído de ella ahora la miraban con respeto. Empezaban a comprender que habían presenciado algo especial. Comenzaban a darse cuenta de que se habían equivocado con Margaret. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos. La música les tocaba algo profundo. Sentían emociones que no habían sentido en años. Recordaban lo que era conmoverse con el arte. Margaret tocó una última canción. Era una pieza que ella misma había escrito hacía muchos años. Nunca antes la había tocado para nadie. Trataba sobre su madre, que había trabajado tan duro para darle una oportunidad en la música. Trataba sobre sueños perdidos y reencontrados. La canción era perfecta para el piano roto. Trataba sobre crear algo hermoso a partir de algo dañado. Trataba sobre encontrar esperanza en situaciones difíciles. Trataba sobre el poder de la música para sanar y transformar. Mientras Margaret tocaba las últimas notas, la sala permaneció en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos estaban asimilando lo que acababan de experimentar. Margaret levantó las manos del teclado. Miró al público por primera vez desde que había empezado a tocar. Vio rostros que habían sido transformados por su música. Vio personas conmovidas por lo que ella había creado. Entonces sucedió algo inesperado. Una persona empezó a aplaudir. Luego, otra y otra.
pronto toda la sala aplaudía. No aplaudían con cortesía, como durante los discursos. Aplaudían con sincera admiración y asombro. Margaret se levantó del banco del piano. No sabía qué hacer. No se esperaba esta reacción. Solo quería tocar música. No se había dado cuenta de que estaba a punto de cambiarlo todo. El señor Whitmore fue el primero en acercarse a ella. Su rostro estaba rojo. De vergüenza. Se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Había intentado humillar a Margaret, pero en cambio, le había dado la oportunidad de demostrar su increíble talento. Margaret, dijo, en voz baja, no tenía ni idea. Fue extraordinario. Otros invitados empezaron a acercarse al escenario. Querían hablar con Margaret. Querían entender lo que acababan de presenciar. Querían saber cómo la señora de la limpieza se había convertido en una música tan increíble. Margaret estaba abrumada. Había pasado 15 años siendo invisible. Ahora todos querían hablar con ella. No sabía cómo manejar tanta atención. La doctora Sarah Chun, directora de la academia, se abrió paso entre la multitud. Era una mujer menuda, de mirada amable, que siempre había sido cortés con Margaret. Pero ahora la miraba con total asombro. Margaret, dijo la doctora Chun, ¿dónde aprendiste a tocar así? Eso fue de nivel profesional. Eso fue de nivel de conservatorio. Margaret no sabía qué decir. Había guardado su secreto durante tanto tiempo. No estaba preparada para contar su historia ante una sala llena de desconocidos, pero sabía que su secreto había salido a la luz. Sabía que todo había cambiado. Sabía que no podía volver a ser invisible. La música la había liberado y no había vuelta atrás. Los invitados seguían aplaudiendo. Seguían mirándola con asombro. Empezaban a comprender que habían presenciado algo realmente especial. Habían visto un milagro ocurrir justo delante de ellos. Margaret miró el piano roto que lo había hecho todo posible. El piano que todos habían querido tirar le había dado la oportunidad de mostrar quién era realmente. El piano que parecía inservible se había convertido en lo más valioso de la sala. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. Sabía que tendría que contar su historia. Sabía que tendría que explicar cómo una simple limpiadora se había convertido en una música tan extraordinaria. Pero ahora, simplemente se quedó de pie en el escenario y escuchó los aplausos. Escuchó el sonido de las personas que habían sido conmovidas por la música. Escuchó el sonido de su propia vida cambiando para siempre. El piano roto permanecía en silencio detrás de ella, habiendo cumplido su función. Había ayudado a Margaret a encontrar su voz de nuevo. La había ayudado a salir de las sombras y entrar en la luz. La había ayudado a recordar quién era realmente. Margaret Collins ya no era solo una limpiadora. Era música de nuevo, y todos en la sala lo sabían. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Margaret permaneció de pie en el escenario, aún sin poder creer lo que acababa de suceder. Había revelado su secreto a una sala llena de desconocidos. Había tocado música en público por primera vez en más de 40 años. La doctora Chin fue la primera en hacer la pregunta que todos se hacían. Miró a Margaret con ojos curiosos y habló con voz suave. Margaret, necesito preguntarte algo importante. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Eso no era tocar como una aficionada. Eso era nivel profesional. Eso era formación de conservatorio. Margaret sintió que su corazón latía con fuerza. Había guardado su secreto durante tanto tiempo. No estaba segura de estar lista para decir la verdad. Pero sabía que no tenía otra opción. Todos esperaban una respuesta. Estudié música, dijo Margaret en voz baja. Hace mucho tiempo. ¿Qué escuela? Preguntó el doctor Chun con suavidad. Margaret respiró hondo. Juilliard, dijo. Fui a Juilliard. La habitación quedó en silencio.
Todos conocían Juilliard. Era la escuela de música más famosa del mundo. Solo los estudiantes más talentosos eran aceptados. Solo los mejores músicos se graduaban de allí. Dot. El señor Whitmore miró a Margaret boquiabierto. No podía creer lo que acababa de oír. La señora de la limpieza a la que había intentado humillar era graduada de Juilliard. Tenía más conocimientos musicales que la mayoría de los profesores de la academia. ¿Cuándo te graduaste?, preguntó el doctor Chun. No me gradué, dijo Margaret. Solo estuve 2 años. Tuve que irme. ¿Por qué te fuiste? Alguien entre la multitud le preguntó a Dot. Margaret bajó la mirada a sus manos. Esta era la parte más difícil de contar de su historia. Era la parte que aún la entristecía después de tantos años. Mi madre enfermó. Dijo que tenía cáncer. Tuve que volver a casa para cuidarla. Pensé que volvería a la universidad cuando se recuperara. Pero murió y nunca regresé. La sala quedó en silencio. Todos comenzaban a comprender la historia de Margaret. Había renunciado a sus sueños para cuidar de su madre. Había sacrificado su carrera para hacer lo correcto. Dot. El doctor Chun miró a Margaret con renovado respeto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Juilliard? 2 años. Margaret dijo. Tenía una beca completa. Estudiaba piano clásico y composición. ¿Y has estado trabajando aquí como conserje durante 15 años? Le preguntó el doctor Chun a Dot. Margaret asintió. Necesitaba un trabajo. Vi la vacante aquí y solicité el puesto. Pensé que sería agradable volver a trabajar cerca de la música, aunque no la tocara. Pero has estado tocando, dijo el doctor Chun. ¿Verdad? El rostro de Margaret se puso rojo. La habían descubierto. Yo, a veces toco en las salas de ensayo después de que todos se van a casa. Sé que no debería. Lo siento. No te disculpes, dijo el doctor Chun rápidamente. Llevas 15 años tocando nuestros pianos. Sí, dijo Margaret. Todas las noches no podía evitarlo. La música es ¿quién soy? Los invitados empezaron a comprender lo que había sucedido. Durante 15 años, Margaret había llevado una doble vida. De día, era una conserje que pasaba desapercibida. De noche, era una música que practicaba sola en la oscuridad. Una mujer entre la multitud preguntó, ¿qué piezas sabes tocar? Margaret pensó un momento. Conozco la mayor parte del repertorio clásico. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin. También sé jazz y blues. Yo también he escrito algo de mi propia música. ¿Compone?, preguntó el doctor Chun sorprendido. ¿Un poco? Margaret dijo que la última pieza que toqué esta noche era mía. La escribí para mi madre. Los invitados quedaron asombrados. Margaret no solo sabía tocar música, y sé a nivel profesional, pero también podía crear su propia música. Esto no era solo talento. Esto era genio. Un hombre mayor entre la multitud dio un paso al frente. Vestía un traje caro y tenía el pelo canoso. Mi nombre es profesor Williams, dijo. Enseño piano en la universidad. La he estado escuchando tocar y debo decir que su técnica es extraordinaria. Tiene un don. Margaret no supo qué decir. No estaba acostumbrada a recibir halagos sobre su música. La había estado ocultando durante tanto tiempo. ¿Cómo practica?, preguntó el profesor Williams. Es decir, ¿cómo mantiene ese nivel de habilidad sin clases formales? Escucho grabaciones, dijo Margaret. Tengo una radio en mi apartamento. Escucho música clásica y jazz. Aprendo de oído. Y practico todas las noches en los pianos de la escuela. ¿Todas las noches durante 15 años?, preguntó el profesor Williams. Dot. Margaret asintió. No podía parar. La música es como respirar para mí. Necesitaba vivir. La multitud comenzaba a comprender la tragedia de la situación de Margaret. Tenía un talento increíble, pero se había visto obligada a ocultarlo.
Había estado trabajando como conserje a pesar de tener las habilidades de una música profesional. Una joven entre la multitud habló. ¿Por qué nunca intentaste actuar? ¿Por qué no intentaste volver a la música profesionalmente? Margaret parecía triste. Pensé que era demasiado tarde. Pensé que había perdido mi oportunidad. Pensé que a nadie le gustaría oír a una anciana limpiadora tocar el piano. Pero eres asombrosa, dijo la joven. Eres mejor que la mayoría de los músicos profesionales que he oído. Margaret negó con la cabeza. Solo soy una conserje. Limpio pisos y saco basuras. Eso es lo que hago. No, dijo el doctor Trun con firmeza. Eso es lo que has estado haciendo. Pero esa no es quien eres. Eres música. Siempre has sido música. Margaret comenzó a llorar. Había reprimido estas emociones durante tanto tiempo. Se había convencido de que solo era una señora de la limpieza. Había olvidado que era algo más. Renuncié a mis sueños, dijo entre lágrimas. Lo dejé todo para cuidar de mi madre. Y luego tuve demasiado miedo para intentarlo de nuevo. El señor Whitmore dio un paso al frente. Parecía avergonzado y humillado. Margaret, te debo una disculpa. Te pedí que tocaras en broma. Pensé que sería gracioso. No tenía ni idea de quién eras. Lo siento. Margaret lo miró con ojos amables. No tienes que disculparte. Me diste la oportunidad de tocar de nuevo delante del público. Me hiciste un regalo. Pero yo intentaba humillarte. El señor Whitmore dijo, en cambio, me liberaste. Margaret dijo, he estado ocultando mi música durante 15 años. Esta noche, recordé lo que se siente al compartirla con los demás. Los invitados empezaron a comprender lo que habían presenciado. Habían visto algo más que una buena actuación. Habían visto a una mujer reencontrarse consigo misma. Habían visto a alguien encontrar el camino de regreso a su verdadero propósito. La doctora Chun había estado pensando mientras Margaret contaba su historia. Tenía una idea, pero no estaba segura de si era el momento adecuado para sugerirla. Margaret, dijo con cuidado, quiero preguntarte algo. ¿Te interesaría dar clases aquí? Nos vendría bien a alguien con tus habilidades y experiencia. Margaret la miró fijamente. ¿Enseñar? ¿Te refieres a enseñar piano? Sí, dijo la doctora. Chun, tienes la formación, tienes el talento, y lo más importante, tienes la pasión. Creo que serías una excelente profesora. Margaret no podía creer lo que oía, pero solo soy una conserje. No tengo las credenciales adecuadas. Tienes algo más importante que las credenciales, dijo la doctora. Chun, tienes la capacidad de hacer que la música cobre vida. Tienes la capacidad de conmover los corazones de las personas. Eso es lo que hacen los grandes profesores. Los invitados empezaron a asentir. La interpretación de Margaret los había conmovido. Se dieron cuenta de que tenía algo especial que ofrecer. Necesitaría pensarlo, dijo Margaret. No estoy segura de estar lista para un cambio tan grande. Tómese su tiempo, dijo el doctor Chun. Pero quiero que sepa que la oferta es real. Sería un honor tenerla en nuestra facultad. Margaret miró a su alrededor. A todas las personas que la observaban. Estas personas habían comenzado la velada pensando que era solo una señora de la limpieza. Ahora le ofrecían la oportunidad de ser profesora. El profesor Williams volvió a hablar. Margaret, quiero que sepa que lo que hizo esta noche fue extraordinario. Tomó un instrumento roto y lo hizo cantar. Creó belleza, a partir de algo que parecía perdido. Eso es lo que hacen los grandes músicos. Pero más que eso, continuó, nos demostró algo sobre la perseverancia. Nunca dejó de practicar. Nunca dejó de creer en la música, incluso cuando tuvo que ocultarlo. Esa es una lección que vale la pena enseñar.
Margaret se secó las lágrimas. Estaba abrumada por todas las palabras amables. No sé qué decir. Nunca esperé que algo así sucediera. Dime que lo considerarás, insistió el doctor Chun. Dime que pensarás en compartir tu don con nuestros estudiantes. Margaret asintió lentamente. Lo pensaré. Prometo que lo pensaré. La noche se estaba haciendo larga. Pero nadie quería irse. Los invitados querían hablar más con Margaret. Querían entender cómo alguien podía ocultar un talento tan increíble durante tanto tiempo. Un empresario adinerado se acercó a Margaret. Tengo que preguntarle, dijo. No le entristecía. ¿Limpiar los pianos que tocaba mejor que la mayoría de los alumnos? Margaret sonrió con tristeza. A veces, pero también estaba agradecida. Estar rodeada de música, incluso como conserje, era mejor que estar alejada de ella. Por completo. Podía oír a los alumnos practicar. Podía estar cerca de los instrumentos que amaba. Y tocar sola. Por la noche, continuó el hombre, no era tan solitario. A veces, admitió Margaret. Pero la música era mi amiga. Incluso cuando estaba sola, en realidad no lo estaba. Tenía la música. Una joven estudiante de música que había estado sirviendo bebidas en la gala se acercó. Tendría unos 20 años y había estado escuchando todo. Señorita Collins, dijo tímidamente. Llevo 3 años estudiando aquí. Creo que la he oído tocar por las noches a veces. Siempre me pregunté quién era. La música era tan hermosa. Margaret pareció sorprendida. ¿Me oyó? Algunas veces, dijo la chica. Cuando me quedaba hasta tarde practicando, podía oír a alguien tocando a lo lejos. Siempre era tan perfecto, tan emotivo. Pensé que debía ser uno de los profesores. Usted nunca dijo nada. Margaret no durmió mucho esa noche. Se quedó tumbada en su pequeña cama encima de la panadería, pensando en todo lo que había pasado. Su mente seguía repasando el momento en que se sentó al piano roto. Seguía oyendo los aplausos de los adinerados invitados que la habían descubierto. Secreto. Pero sobre todo, seguía pensando en la oferta del Dr. Chun. ¿De verdad podría convertirse en profesora? ¿De verdad podría dejar su trabajo de conserje y volver a hacer música? A la mañana siguiente, Margaret se vistió con su uniforme azul como siempre. Caminó hacia la academia. Como lo había hecho todos los días durante 15 años, pero todo se sentía diferente. Al entrar por la puerta principal, el guardia de seguridad le sonrió. Buenos días, señorita Collins, dijo. Me enteré de lo de anoche. ¡Qué maravilla!, exclamó Margaret sorprendida. No esperaba que la noticia se difundiera tan rápido. Gracias, dijo en voz baja mientras caminaba por los pasillos. Estudiantes y profesores la miraban de forma diferente. Algunos sonreían y asentían, otros la observaban con curiosidad. Margaret se sentía incómoda con tanta atención. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Cuando llegó al armario donde guardaba sus utensilios de limpieza, el Dr. Chun la estaba esperando. Buenos días, Margaret, dijo el Dr. Chun con una cálida sonrisa. ¿Cómo te sientes hoy? Confundida, admitió Margaret. No sé qué hacer. Todo se siente diferente. Lo entiendo, dijo el Dr. Chun. Han cambiado muchas cosas muy rápido. Pero espero que hayas estado pensando en mi oferta. Margaret asintió. Lo he estado pensando, pero tengo miedo. No he dado clases en más de 40 años. ¿Y si no soy buena en esto? Margaret, dijo el Dr. Chun con dulzura. Has estado aprendiendo por tu cuenta durante 15 años. Cada noche, al practicar, aprendías y crecías. Eso requiere disciplina y dedicación. Esas son las cualidades de un buen profesor. Pero enseñar a otras personas es diferente. Margaret dijo, ¿y si los alumnos no me respetan? ¿Qué? ¿Y si piensan que solo soy una limpiadora? ¿Haciéndome pasar por música? Preguntó el Dr. Chun,
mirando a Margaret con seriedad. Déjame decirte algo. Anoche hiciste algo que la mayoría de los músicos profesionales no podrían hacer. Tomaste un instrumento roto y lo convertiste en algo hermoso. Creaste música que conmovió a la gente hasta las lágrimas. Cualquiera que te haya escuchado tocar sabe que eres auténtica. Margaret guardó silencio un momento. ¿Qué iba a enseñar? Piano, por supuesto, dijo el doctor Chun. Pero también algo más importante. Les enseñarías a los estudiantes sobre la perseverancia. Les enseñarías que nunca es demasiado tarde para perseguir sus sueños. Les enseñarías que los verdaderos músicos nunca dejan de ser músicos, sin importar el trabajo que tengan que hacer para sobrevivir. Esa tarde, Margaret tomó una decisión. Le preguntó al doctor Chun si podía observar algunas clases de piano. Quería ver cómo era la enseñanza en la academia. Margaret se sentó al fondo de un aula y observó al profesor Martínez dar clase a un grupo de estudiantes adolescentes. Los estudiantes eran buenos, pero Margaret pudo ver que algunos de ellos tenían dificultades. Sabían las notas correctas, pero no sentían la música. Durante un descanso, una de las alumnas se acercó a Margaret. Era la misma joven que le había hablado en la gala. Señorita Collins, dijo la chica, me emociona mucho que usted pueda dar clases aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre su interpretación de anoche? Por supuesto, dijo Margaret. ¿Cómo logró que el piano roto sonara tan hermoso? Llevo tocando 10 años y nunca podría hacer lo que usted hizo, pensó Margaret sobre la pregunta. Creo que es porque no intentaba luchar contra el piano, dijo. Intentaba trabajar con él. Las teclas rotas no eran mi problema. Ay, eran solo una parte del instrumento que tenía que tocar. El estudiante parecía confundido. No entiendo. En la vida, explicó Margaret, todos tenemos partes rotas. Todos tenemos cosas que no funcionan como deberían. Los buenos músicos aprenden a hacer música con lo que tienen. No esperan las condiciones perfectas. Los ojos del estudiante se iluminaron. Entonces dice que las limitaciones pueden hacer que la música sea más interesante. Exactamente, dijo Margaret. Algunas de las piezas musicales más bellas surgen de trabajar con limitaciones. Te obliga a ser creativo. Te obliga a encontrar nuevas formas de expresarte. El profesor Martínez había estado escuchando la conversación. Se acercó a Margaret con interés. Es una forma muy sabia de pensar sobre la música, dijo. Llevo 20 años enseñando y nunca lo había oído explicar así. Margaret se sintió avergonzada. Lo siento. No quería interrumpir su clase. Por favor, no se disculpe, dijo el profesor Martínez. Eso era justo lo que estos estudiantes necesitaban oír. ¿Te importaría compartir más de tus ideas con ellos? Margaret estaba nerviosa, pero aceptó. Pasó la siguiente hora hablando con los estudiantes sobre música. Les contó sobre su propia trayectoria. Les explicó cómo había aprendido a encontrar música en lugares inesperados. Los estudiantes estaban fascinados. Le hicieron pregunta tras pregunta. Querían saber cómo había mantenido sus habilidades mientras trabajaba como conserje. Querían saber cómo había aprendido a tocar de oído. Margaret descubrió que disfrutaba hablando con los estudiantes. Disfrutaba compartiendo lo que había aprendido a lo largo de los años. Enseñar le resultaba natural. Después de la clase, el profesor Martínez habló con Margaret en privado. Eres una maestra nata. Dijo que los estudiantes estaban más participativos hoy que en todo el semestre. Tienes un don para explicar la música de una manera que les resulte comprensible. Esa noche, Margaret tomó su decisión. Fue a la oficina del Dr. Chun y llamó a la puerta. Adelante. El Dr. Chun llamó a Dot. Margaret entró en la oficina nerviosa. Dr. Chun, he estado pensando en su oferta. Y me gustaría intentarlo,
dijo Margaret. Me gustaría ser maestra. El doctor Chun sonrió ampliamente. ¡Qué maravilla, Margaret! Me alegro mucho, pero tengo algunas condiciones, dijo Margaret. Quiero empezar poco a poco. Quizás podría dar clases solo a unos pocos alumnos al principio. Y quiero seguir trabajando como conserje a tiempo parcial. No estoy lista para dejarlo del todo todavía. Por supuesto, dijo el doctor Chun, podemos organizar lo que sea que te haga sentir cómoda. Lo importante es que estés dispuesta a compartir tus dones con nuestros estudiantes. Durante las siguientes semanas, Margaret comenzó su nueva vida como profesora a tiempo parcial. Impartía clases de piano 3 días a la semana y trabajaba como conserje los otros 2. Era el arreglo perfecto para ella. Margaret descubrió que le encantaba enseñar. Cada estudiante era diferente y cada uno le enseñaba algo nuevo. Ayudó a un niño tímido a encontrar confianza a través de la música. Le mostró a una niña talentosa pero impaciente cómo bajar el ritmo y sentir la emoción en cada nota. Los estudiantes también querían mucho a Margaret. La llamaban Profesora Margaret, aunque no tenía un título oficial. La respetaban porque podían ver su pasión por la música. Confiaban en ella porque entendía lo que era luchar. La noticia sobre Margaret comenzó a difundirse más allá de la academia. Un periódico local escribió un artículo sobre la conserje que se convirtió en profesora. Una emisora de radio la invitó a hablar sobre su experiencia. La gente comenzó a llamarla. Ella era una inspiración. Pero el cambio más importante fue en la propia Margaret. Ya no sentía que se escondía. Ya no se avergonzaba de quién era. Estaba orgullosa de ser maestra y conserje. Estaba orgullosa de mostrarles a sus alumnos que la dignidad proviene de dar lo mejor de uno mismo en cualquier trabajo. 6 meses después de la gala, la academia organizó otro evento especial. Esta vez, Margaret fue invitada como invitada de honor, no como empleada. Volvió a tocar, pero esta vez en un piano perfectamente afinado. La música era hermosa, pero diferente a su interpretación en el piano roto. Aquella noche en la gala había tratado sobre superar obstáculos. Esta actuación trataba sobre celebrar las posibilidades. Después de su actuación, los alumnos de Margaret la sorprendieron. Habían hecho los arreglos para restaurar el viejo piano roto. Lo llevaron al escenario y se lo entregaron como regalo. Este piano te trajo de vuelta con nosotros, dijo uno de sus alumnos. Queríamos asegurarnos de que estuviera aquí para que los futuros alumnos aprendieran. Margaret se emocionó hasta las lágrimas. Se sentó al piano restaurado y tocó la misma pieza que había tocado aquella primera noche, pero ahora sonaba diferente. Las teclas rotas habían sido reparadas, pero Margaret lo tocó de la misma manera que cuando estaba roto. Había aprendido que la belleza no se trataba de la perfección, sino de sacar el máximo provecho de lo que uno tiene. La academia decidió conservar el piano en un lugar de honor. Lo colocaron en un lugar de honor. Una pequeña placa decía, en honor a Margaret Collins, quien nos enseñó que la música vive en el corazón, no en el instrumento. Con el paso de los años, Margaret se convirtió en una de las profesoras más queridas de la academia. Sus alumnos ganaron concursos y obtuvieron becas. Pero, más importante aún, aprendieron que la música era mucho más que habilidad técnica. Aprendieron que se trataba de coraje, perseverancia y de encontrar la belleza en lugares inesperados. Margaret nunca olvidó la noche que cambió su vida. Nunca olvidó el piano roto que le dio la oportunidad de ser ella misma. De nuevo. Y nunca olvidó la lección que aprendió esa noche, que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien uno está destinado a ser. En las noches tranquilas, Margaret a veces tocaba ese piano restaurado a solas. En la sala de recitales vacía. Recordaba a su madre, quien se había sacrificado tanto para darle una oportunidad en la música. Recordaba a su yo joven en Juilliard, llena de sueños y posibilidades. Pero sobre todo,
Recordaba aquella noche en que una broma cruel se convirtió en un milagro. Ella recordaría cómo el peor momento de su noche se convirtió en el mejor momento de su vida. Margaret Collins había aprendido que, a veces la música más hermosa surge de los instrumentos más rotos.